¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Dónde está Dios? Las tragedias nos conmueven. Vemos imágenes de terremotos y tormentas, rostros cansados, manos que buscan ayuda. Vemos niños enfermos terminalmente, personas que lo han perdido todo, y sentimos la impotencia de no poder hacer mucho. Pero el dolor, el sufrimiento, los problemas y situaciones no viven solo en las noticias de la televisión. Toca a nuestra puerta, un diagnóstico inesperado, una silla vacía en la mesa, un accidente, una traición. Tarde o temprano, todos lo enfrentamos. Ante esa realidad, brotan muchas preguntas que atraviesan generaciones tales como: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Y dónde está Dios en medio del dolor? No son preguntas nuevas, pero siguen abiertas en cada historia y época. Te invito a recorrer este camino con esperanza, escuchando lo que Dios, en su sabiduría, ha querido revelarnos en su palabra. No pretendemos responder todas las preguntas ni minimizar el dolor humano, tampoco reemplazar la consejería pastoral o la ayuda profesional. Nuestro propósito es, al menos, comenzar a comprender este difícil tema desde una visión cristiana confesional. Para comprender el problema del sufrimiento, primero debemos responder una pregunta: ¿fue este el mundo que Dios creó? La respuesta de las Escrituras es clara: no como lo conocemos nosotros. Cuando Dios terminó la creación, declaró que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No existían la enfermedad, la muerte ni el dolor. El sufrimiento no formaba parte de su creación. ¿Qué ocurrió entonces? La Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por la rebelión del ser humano. Como dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Esa caída no solo afectó nuestra relación con Dios, sino también a toda la creación. Por eso hoy vivimos en un mundo marcado por el dolor, la enfermedad, los desastres naturales y la muerte. Pablo lo resume así: toda la creación gime. Romanos 8:22. Vivimos pues en un mundo bueno por creación, pero quebrantado por la caída. Y en ese mundo es donde experimentamos el sufrimiento, el dolor, los problemas y las situaciones. Aunque sabemos que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, sigue siendo difícil entender el concepto del sufrimiento. Nos parece injusto ver tragedias que afectan a personas que consideramos inocentes, especialmente a niños o a quienes parecen ser buenas personas. Sin embargo, las Escrituras nos confrontan con una verdad incómoda. Delante de Dios, ninguno de nosotros es completamente bueno o justo. Jesús dijo: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Marcos 10:18. Y Pablo afirma: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Esto no significa que cada tragedia sea un castigo por un pecado específico. Jesús, utilizando nuestro entendimiento de buenos y malos, enseñó que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento alcanza a todos. Por eso, antes de preguntarnos, ¿qué hizo esa persona buena para merecer esto?, debemos recordar que todos somos igualmente pecadores y que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra esperanza no está en nuestro propio esfuerzo, entendimiento, raciocinio o voluntad, sino en la total confianza en las promesas de Dios. No todo sufrimiento proviene de enfermedades o desastres naturales. Gran parte del dolor que existe en el mundo nace del corazón humano. Hay guerras porque hay odio, corrupción porque hay codicia y violencia, porque el pecado ha corrompido el corazón y las relaciones humanas. Dios creó al ser humano para amarle a Él y amar al prójimo, pero el pecado distorsionó ese propósito. Por eso, muchas veces sufrimos a causa de la injusticia, el egoísmo, la maldad y la indiferencia de otros. Sin embargo, también debemos reconocer una verdad incómoda. En ocasiones, somos nosotros quienes hacemos sufrir a los demás. Las consecuencias del pecado, ya sea el nuestro o el de otros, alcanzan a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones.
Con demasiada frecuencia, somos los propios seres humanos quienes provocamos el mismo sufrimiento, cuya existencia luego cuestionamos. Además del sufrimiento causado por la caída y por el pecado humano, también existe el que surge del mundo que nosotros mismos hemos construido. Dios nos dio la capacidad de desarrollar la ciencia y la tecnología para servir al prójimo y mejorar la vida. Pero esos mismos avances también conllevan riesgos. Los automóviles, los aviones, los edificios y otras obras humanas pueden traer grandes beneficios, pero también pueden convertirse en fuente de accidentes y tragedias. Esto no significa que las víctimas sean culpables. Significa que vivimos en un mundo imperfecto, donde nuestras propias decisiones y la forma en que interactuamos con la creación también pueden producir sufrimiento. No todo sufrimiento es un acto directo de Dios. Muchas tragedias son consecuencia de vivir en una creación quebrantada. El sufrimiento humano no solo existe por las razones antes mencionadas, sino también por la influencia de Satanás, quien busca apartarnos de Dios mediante el engaño, la desesperanza y la duda. Sin embargo, la Biblia enseña que Satanás no es igual a Dios ni tiene poder absoluto. Aunque intenta aprovechar el dolor para alejarnos de la fe, de la sana doctrina y de la Iglesia, su derrota ya fue asegurada por Jesucristo en la cruz y confirmada en la resurrección. Por eso, los cristianos vivimos con la esperanza de que Cristo ya venció al pecado, la muerte y al diablo, y un día todo mal será destruido para siempre. Una creencia popular y muy antigua relaciona el sufrimiento con castigo de Dios. Así que la pregunta es, ¿son los desastres naturales y tragedias castigo de Dios? La Biblia responde con prudencia. Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación, pero eso no significa que cada desastre sea un juicio divino contra quienes lo padecen. Jesús mismo rechazó esa idea al hablar de las víctimas de la torre de Siloé, Lucas 13:4-5. En dicho relato, Jesús aborda el trágico incidente donde una torre cayó y mató 18 personas. Ahí Jesús desmiente la creencia de que las víctimas eran más pecadores que los demás y por eso murieron. Por ende, les advierte que todos debemos arrepentirnos. Es cierto que la Biblia relata juicios divinos, como el diluvio o Sodoma y Gomorra, pero en esos casos Dios lo reveló explícitamente. Respecto a las tragedias actuales, no tenemos esa revelación. Por eso, el cristiano debe hablar donde Dios ha hablado y guardar silencio donde Dios ha guardado silencio. Frente al sufrimiento, nuestra respuesta no es la especulación, sino el arrepentimiento, la compasión, el servicio al prójimo y la esperanza en Jesucristo. Aún comprendiendo algunas de las causas del sufrimiento, surge otra pregunta inevitable. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sigue permitiéndolo? ¿Por qué no destruye de una vez al diablo, la muerte y el mal? La respuesta bíblica es que en la pasión, muerte y resurrección, Jesucristo lo hizo posible. Pero en su regreso será su cumplimiento. Así es. Cristo volverá para derrotar definitivamente al diablo, destruir la muerte y el mal, y hacer nuevas todas las cosas. Sin embargo, aunque nuestra vida es apenas un instante comparada con la eternidad, es natural anhelar que ese día llegue ahora mismo. Las Escrituras no responden cada caso en particular. No nos explican por qué una persona enfermó y otra no, por qué un hijo murió mientras otro fue preservado, o por qué una familia sufrió una tragedia y otra no. Deuteronomio 29:29 nos recuerda: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay aspectos de los planes de Dios que permanecen ocultos, pero Él nos llama a confiar en lo que sí ha revelado en su palabra. ¿Y qué nos ha revelado? Que sigue siendo bueno y soberano, que no ha abandonado a su creación, y que puede obrar incluso en medio del sufrimiento para llamar al arrepentimiento, fortalecer la fe de sus hijos y cumplir sus buenos propósitos. Por eso Pablo afirma: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno.
significa que Dios es tan poderoso que puede sacar bien incluso de aquello que jamás habríamos elegido vivir. Quizá nunca comprendamos todas las razones de nuestro dolor, pero eso no significa que Dios haya dejado de ser bueno. Hasta el día en que Cristo vuelva, caminamos por fe, confiando en el Dios que se ha dado a conocer en Jesucristo. Otra pregunta justa es, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? La respuesta del cristianismo no comienza con una explicación, sino con una cruz. En Jesucristo, Dios entró en nuestra historia, compartió nuestro dolor y murió por los pecados del mundo. Como dice Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Lo que parecía una derrota fue la mayor victoria. En la cruz, Cristo cargó con nuestro pecado y al resucitar, venció a la muerte y abrió el camino de la reconciliación con Dios. La respuesta de Dios al sufrimiento no fue permanecer distante, sino entrar en Él para vencerlo por medio de Jesucristo. Por eso, cuando sufrimos, no clamamos a un Dios indiferente. Como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Clamamos a un Salvador que comprende nuestro dolor y que prometió, «Yo estoy con vosotros todos los días». Mateo 28:20. Cristo no prometió una vida sin sufrimiento, sino su presencia en medio de él. Y porque Él vive, podemos enfrentar el dolor con esperanza, sabiendo que nada podrá separarnos de su amor. Romanos 8:35-39. En medio del dolor se vale llorar, se vale gritar, se vale preguntar y se vale clamar a Dios. El sufrimiento nos confronta con preguntas para las que muchas veces no encontramos respuestas. No se resuelve con frases bonitas ni con clichés que ofrecen un consuelo superficial o una esperanza que Dios nunca prometió. Hay momentos en que el sufrimiento parece no tener sentido y las circunstancias parecen profundamente injustas. Declarar o profetizar sanidad frente a una enfermedad no elimina el dolor, porque sencillamente no es lo que Dios promete. Muchos terminan desilusionados porque han abrazado una visión distorsionada del Evangelio. Creen que la fe garantiza prosperidad, salud y una vida libre de sufrimiento. Cuando llegan la enfermedad, las pérdidas o la adversidad, concluyen erróneamente que Dios les ha fallado y terminan alejándose de Él. Pero apartarse de Dios no elimina el sufrimiento. Creyentes y no creyentes enferman, sufren y mueren. La diferencia no está en la ausencia del dolor, sino en la esperanza con la que se enfrenta. Sin Dios, el sufrimiento puede parecer absurdo y sin propósito, y la separación eterna de Él es la mayor de las tragedias. En Cristo, sin embargo, el sufrimiento no tiene la última palabra, porque Él venció al pecado, a la muerte y al diablo. Por eso el creyente también llora, pero no como quien ha perdido toda esperanza. Sabe que su historia no termina en el sufrimiento, sino en Jesucristo. Como escribió el apóstol Pablo, «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Por eso es importante tener un entendimiento teológico correcto. El cristianismo no promete una vida sin sufrimiento, sino algo mayor, que Dios no abandona a los suyos y que el dolor no será para siempre. Jesucristo prometió que volverá y pondrá fin al pecado, la muerte y el sufrimiento. Como dice Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esa es la esperanza cristiana, no escapar de este mundo, sino la restauración de todas las cosas. Y como afirma Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Hoy caminamos por fe, mañana contemplaremos el cumplimiento de esa promesa, y entonces comprenderemos mucho más de lo que hoy alcanzamos a entender. Ese día, muchas preguntas quedarán finalmente respondidas, pero mucho más importante aún, todo sufrimiento habrá llegado a su fin. Mientras esperamos el regreso glorioso de Cristo, o el día en que Él nos llame de esta vida, tenemos el Espíritu Santo,
el Consolador, quien nos lleva a la fe en Cristo, y por medio de esa fe, recibimos el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Por la obra del Espíritu Santo, Cristo nos reúne en su iglesia, donde continúa sirviéndonos con los dones que ganó para nosotros en la cruz. Allí escuchamos su palabra y recibimos los medios de gracia, el santo bautismo, mediante el cual nos hizo hijos de Dios y miembros de su pueblo, y la Santa Cena, donde nos entrega su verdadero cuerpo y su verdadera sangre para el perdón de los pecados, el fortalecimiento de la fe y el consuelo en medio del sufrimiento. En la iglesia también llevamos las cargas los unos de los otros, oramos juntos, nos consolamos mutuamente y servimos al prójimo con el amor que Cristo nos ha mostrado. De esta manera, el Señor sigue consolando a los afligidos, sosteniendo a los débiles y llevando esperanza a un mundo quebrantado. Mientras esperamos el día en que Él haga nuevas todas las cosas, seguimos caminando con esperanza, sostenidos por su palabra, fortalecidos por sus sacramentos y animados por la comunión de los santos, porque nuestra esperanza no descansa en nuestras fuerzas, sino en la promesa de Cristo, quien dijo: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Resumamos. Hemos visto que el sufrimiento no formaba parte de la creación original de Dios. Entró en el mundo a causa del pecado, y desde entonces vivimos en una creación quebrantada. Sus consecuencias se manifiestan en la naturaleza, en nuestras propias decisiones, en las decisiones de otros y en la acción del enemigo espiritual. Pero Dios no nos abandonó. En Jesucristo, Dios entró en nuestra historia, cargó con nuestro pecado, venció la muerte y nos dio una esperanza que nada ni nadie puede destruir. Quizá nunca comprendamos todas las razones de nuestro sufrimiento en esta vida, pero sí conocemos al Dios que vino a salvarnos y que ha prometido volver para restaurar todas las cosas. Ese será el fin del sufrimiento. No será simplemente un regreso al jardín del Edén, sino algo aún mayor. Será el regreso definitivo a la casa de nuestro Padre. Viviremos para siempre en su presencia, donde ya no habrá pecado, muerte, llanto ni dolor. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la promesa del Evangelio. Con esa esperanza, confesemos junto a la Iglesia cristiana de todos los tiempos: Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si este video fue de bendición para ti, dale like, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tu comentario.